cordial bienvenida, agradeciéndole su presencia. En esta oportunidad contaremos con el economista Carlos Talledo Espinosa, quien expondrá sobre el tema el Banco de la Nación en Economía Peruana. Carlos Talledo Espinosa es economista graduado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega e ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios en finanzas, administración del dinero, la gestión de personas y el comportamiento organizacional en la Universidad Wharton School de Pensilvania. Gestión de sistemas de información en la Universidad de California, Berkeley. Mediación y gestión de salud en seminario. Es actual presidente del directorio de CTE S.A. Es director de consultora de desarrollo regional. Asesor en modelos de negocios e identificación de oportunidades de inversión pública-privada en la Municipalidad Metropolitana de Lima, Invermed. Gerente asesor de la Gerencia General en el Banco de la Nación. Gerente general adjunto en el Banco Popular del Perú. En el Ministerio de Economía y Finanzas se desempeñó como subdirector de Política Tributaria Empresarial en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Secretario técnico en la Corporación Financiera CONAFI y en la Oficina de Instituciones de Organismos del Estado. Fue director en la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE y en la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONACEP. Voy a dar pase a nuestro presidente, quien quiere darle una cordial bienvenida al fráter Carlos Talledo. Adelante, doctor Borrea. Gracias, Humberto. Gracias a todos quienes nos están escuchando y a aquellos quienes se incorporarán tanto al Zoom como al Facebook Live. Para nosotros es un honor tener verdaderamente a Carlos como expositor, no solamente de esta conferencia, y además en un tema que conoce como pocas personas, que es el Banco de la Nación y las alternativas que podemos tener como país para contar con una institución que nos ayude verdaderamente a brindar un servicio mayor, más extendido a todos los habitantes de la República, sino adicionalmente por sus grandes capacidades profesionales y técnicas demostradas a lo largo de toda su carrera y de cargos que ha desempeñado, entre ellos viceministro en distintos regímenes que dan cuenta más bien de la necesidad de su presencia más allá de las diferencias respecto a los temas ideológicos que pueden haber y que es muy necesario que existan en el país. Para nosotros además es un placer muy grande y además es una satisfacción saber que Carlos, que es además nuestro secretario nacional de Plan de Gobierno, es el encargado de dictar esta conferencia y nos engalana con su presencia. Acabo de terminar de revisar un proyecto que ya me han mandado de la Secretaría de Plan de Gobierno sobre el tema de educación, que lo vamos a empezar a consultar. Ahora estamos más bien interesados en el tema del Banco de la Nación. Quiero decirles que en algún momento voy a hacer un alto, yo personalmente, porque voy a estar en un programa que se emite a nivel nacional desde la ciudad de Trujillo, en Sol TV, para contestar sobre la coyuntura, pero eso va a ser más adelante. Muchísimas gracias, Humberto, por abrir la sesión. Muchísimas gracias por presentarlo y dejo en la palabra a nuestro frente Carlos Talledo. Empezamos. Un tema que siempre se ha hablado en el Perú es la importancia o no de tener un banco del Estado. Y también permítame hacer un pequeño comentario en términos de qué se espera de un gobierno y cómo se puede hacer política de un gobierno. Normalmente todo el mundo hemos conocido y sabemos de política tributaria, de política presupuestal, de política financiera. Pero siempre nos hablan de política económica como si fuera el todo, y no es tan cierto. Política económica es un tema puntual, es un tema mediante el cual el Estado utiliza instrumentos para dinamizar la economía, promover el desarrollo, y para eso necesita siempre un elemento o un brazo actuante. Ese brazo actuante debiera ser, en mi entender, el Banco de la Nación. Y permítame un poquito de historia. El Banco de la Nación, a mi entender, debe ser el soporte para el desarrollo del país. Pero antes de eso, permítame un ejemplo, con una forma muy resumida, cómo entender la democracia como forma de gobierno. Es un medio de expresión pública, es una expresión y atención de necesidades económicas y sociales,
y promueve el desarrollo del país y especialmente el bienestar de la nación. Sin llegar a estatismo ni mucho menos, podemos encontrar que hay soluciones con una participación de un banco en forma activa. Ello no significa que vayamos a coactar o delimitar el libre mercado. El libre mercado, como todos lo entendemos, debe ser reglas claras, sin sesgo, acceso irrestricto a los agentes económicos y en igualdad de condiciones. Si el Estado y el libre mercado, el Estado debe ser fuerte, debe ser eficiente, debe garantizar la libre competencia, tener reglas claras y garantía de aplicación. El libre mercado debe ser una competencia leal, transparente, dentro de igualdad de oportunidades. La presencia del Estado es importante, que debe estar en todo el país y en todo ámbito. Tiene limitaciones, obviamente. ¿Por qué? Porque no se ha actuado con políticas económicas eficientes en el gobierno, no solo estas, sino en anteriores. Formas y medio, como rector, como autoridad, como proveedor y como promotor. Cosas que debe cumplir necesariamente el Estado. Dentro de ese concepto, obviamente muy resumido, voy a tratar de marcar qué cosa es lo que tiene que hacerse o qué buscamos. Hoy en el Perú, nosotros nos vamos a preguntar qué es lo que está sufriendo el Perú. Unos economistas hablan que es la trampa del ingreso medio, lo denominan así, es cuando un país que tiene ingresos de pobre pasa a un ingreso medio, se genera, a mi entender, lo que yo le llamo crisis por crecimiento. ¿Qué es lo que está viviendo hoy el Perú? Y puede explicar muchas partes de las reacciones de las personas que ha ocurrido en el último año, por decir algo. Cuando uno crece, la demanda de infraestructura se incrementa y el país no tiene los recursos ni la capacidad ni la inmediatez para poder subsanar ello. Hay una incapacidad del Estado, porque el Estado no ha crecido en cuanto a capacidad y eficiencia para hacer frente a la mayor demanda. Lo hemos vivido con las vacunas y con la parte logística, más allá de la capacidad de las personas. Hay un incremento de ingresos y eso también se agudiza. Y permítanme hacer un ejemplo para poder entender específicamente qué ocurre. Vamos a suponer que hay una mesa de 5 amigos que se reúnen permanentemente y cada uno gana 2.000 soles. El ingreso medio son 2.000 soles, total de ingreso 10.000. Pero basta que uno de ellos crezca y gane, por decir algo, 6.000 soles. El ingreso medio habrá subido, obviamente, en un nivel mayor. Estaríamos hablando de 14.000. El ingreso promedio ha subido, pero el diferencial de la desigualdad se ha generado. Esta desigualdad, vista de forma tan sencilla, la podemos ver en la parte interna del país, cuando, por ejemplo, se instala una mina. Una mina obviamente lleva desarrollo, lleva crecimiento, pero solamente a los que trabajan en la mina y a los que proveen en la mina. Pero el entorno adicional no ha crecido y no ha tenido mayor ingreso. Al tener mayor capacidad adquisitiva este sector de la población, va a hacer que los costos de vivir en dicha ciudad se incrementen. Por lo tanto, ha mejorado el ingreso a algunos y ha hecho más pobres a otros. ¿Cómo hacer frente a eso? Se llama política económica. Después voy a tratar de explicar cómo debe ingresar el Estado a través del Banco de la Nación para solucionar esas demandas y esos problemas generados por una incapacidad de diseño de política que ha habido en los últimos gobiernos. Esto además también genera una sensación en la cual la población dice, el Estado tiene recursos y yo sigo teniendo mi escuela pobre, no tengo salud y además ni siquiera me han puesto luz ni me han puesto agua. Entonces la demanda de la población se ve incrementada sin una respuesta del Estado. Y a su vez eso ha generado un tema adicional, que es el recurso limitado y la ineficiencia y la falta de aplicación de oportunidad por deficiencias administrativas y de gobierno que hemos tenido. Todo esto ha configurado un tema de crisis que es la que ha devenido en lo que ya conocemos en un tema de expresión no lógica, pero sí entendible. El Estado debe ser un elemento promotor del desarrollo. Debe actuar, por lo tanto, como promotor.
la subsidiariedad y complementariedad de la actividad privada. Esto significa que, en el caso del sector financiero, tiene que tener un elemento importante, cuál es, en este caso, estoy proponiendo, que es el Banco de la Nación, el elemento mediante el cual el gobierno puede cumplir dicha misión. Debe garantizar el libre mercado de la actividad de acuerdo a ley, fomentando la creación de valor compartido. Esto es importante. Si no generamos valor compartido, estamos generando en un crecimiento mayores desigualdades. El fomento de la responsabilidad social de la empresa también es importante. Eso no es que se imponga, eso es cuestión de política del gobierno y conversar con el sector empresarial, porque no todo tiene que ser hecho por el Estado. ¿Qué es una creación de valor compartido? Hay una corriente económica a nivel mundial que, atendiendo al ejemplo que vimos en la parte de la minería, creación de valor compartido es, por ejemplo, pedirle a la minería que con un doble premio de doble gasto contribuya promoviendo iniciativas privadas del ámbito donde se desarrolla para generar servicios de valor agregado. Ejemplo. Sin que sea esto necesariamente, podría decirle al entorno, decir, vamos a agarrar y promover el cultivo de determinado producto que sea exclusivo para abastecer a la mina que se rodea. Eso es entender con actividades conexas, por ejemplo, limpieza, reparaciones y otras cosas más que puede desarrollarse. ¿Cómo entender la subsidiariedad del Estado? Y ahí sí vamos a acercarnos un poco en la parte del Banco de la Nación. En el Perú es aproximadamente el nivel de intermediación es alrededor del 43% de la intermediación financiera. En los gobiernos anteriores se ha entendido que la subsidiariedad del Banco de la Nación es que ponga una oficina donde no hay una oficina del sector privado. Eso no es correcto. En el Perú, la intermediación financiera es 43%. Significa que más de la mitad de la población no tiene acceso al sector financiero. Y además la banca privada no tiene por qué cubrir el 100% porque el resto no le es rentable. O no en ese momento la demanda no le significa. O sea, ¿dónde tiene que ir el Estado a completar esta actividad? Y eso no significa quitarle el negocio ni ser competitivo con la banca. Tengo que agarrar y completar. Por eso es subsidiariedad y complementariedad. Eso también debe ocurrir en el sector real. O sea, el Estado debiera tener algún mecanismo en el cual pueda ayudar a la agricultura, a la pequeña minería y pequeña empresa. Eso lo vamos a ver cómo el Banco de la Nación puede ser un elemento que ayude al sector real a que la actividad del Estado complementariamente subsidiaria pueda hacer. Lo mismo vamos a poner en la comunicación, y eso lo vamos a ver posteriormente en un desarrollo, cómo el Banco de la Nación puede ser el elemento promotor de desarrollo en el Perú y un brazo importante para poder eliminar tantas desigualdades. Tiene que existir la optimización de los recursos, porque el Estado no se puede mirar como un ente ajeno a una administración no adecuada. El Estado debe verse como un todo orgánico. Debe tener metas claras, precisas, a corto, mediano y largo plazo. El manejo adecuado y transparente en las compras y contrataciones del Estado, a todo nivel. Porque si no hacemos eso, estamos malgastando el dinero de todos los peruanos y perdiendo oportunidades y no generando realmente ingresos. Hecho este preámbulo, vamos a comentar ya específicamente sobre el Banco de la Nación, como elemento en el desarrollo del país. A veces nos olvidamos o no nos acordamos de la historia. Hasta el año 1966, en que se creó el Banco de la Nación, los impuestos y el recaudo era a través de la Caja de Depósitos y Consignaciones, la cual no era una entidad bancaria, era una entidad recaudadora, y cuyos recursos, cuando él cobraba, los depositaba en la banca privada. Y la banca privada, que recibía los depósitos, cuando el Estado necesitaba un sobregiro, le daba el sobregiro con cargo a los recursos propios del Estado. Sin mencionar muchos que ya obviamente pintamos canas y lo que ya no lo podemos hacer por razones imposibles. Esto era un buen negocio para determinado grupo económico del Perú. ¿Okay? Y esto daba un ineficiente manejo de recursos del Estado. ¿Okay?
Lo cual creó, y en la época de Belaunde dijo que vamos adelante y creó el Banco de la Nación. Dio un gran paso. Eso permitió mejorar. Y cuando se crea en el Banco de la Nación en el año 1966, como Banco del Estado, se considera que era el único banco en el cual se depositaban los recursos del Estado. Su creación dio lugar principalmente a una mejora importante en el manejo de los recursos. Disminuyó el déficit fiscal y obviamente no se pagaron intereses por plata propia y hubo una reducción de los gastos financieros. Pero aquí hay un tema importante y que creo que sí resaltarlo. En el 1966, todos los recursos de las entidades del Estado iban al Banco de la Nación. Hoy ya no. Sobre pretexto de la competencia y que el Banco de la Nación no puede ser exclusivo, lo cual es un error, porque tenemos N entidades entre gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales, empresas del Estado, cuyos excedentes los ponen en la banca privada, cuando tranquilamente eso debiera estar en el Banco de la Nación, y eso no es ir en contra de la banca privada, porque si yo, Estado, quiero manejarme administrativamente de forma correcta, es lógico que maneje mis recursos. Igual que cualquier empresario no va a manejar sus recursos excedentes en el Banco de la Competencia. O sea, es volver a 1966, lo que estuvo bien se ha cambiado. No es plantear algo nuevo, es recuperar. Unos me podrán preguntar y decir, ok, pero en esos casos voy a agarrar y restringir la liquidez. No, porque si la banca privada necesita liquidez, existen las operaciones interbancarias. Si yo quiero ayudar en este momento a la población, por decir un ejemplo, que está endeudada con las tarjetas de crédito, con el recurso que yo he recuperado, yo puedo plantearle a la banca privada, te compro las creencias que tiene la tarjeta de crédito, convenimos en una tasa de interés, ¿okay?, con garantía de recompra tuya, y puedo darle una menor tasa a los deudores y poder reactivar la economía mejorando la capacidad de adquisición de las empresas y bajando una... Sí. Hay mil formas de poder actuar eso. Actualmente, por ejemplo, el crecimiento de la economía se ha restringido a determinados sectores. La acción del Estado no promueve el desarrollo. No existen mecanismos que faciliten el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Falta presencia del Estado en los medios que fomenten la integración y falta de organización del Estado. El Estado no es un Estado que va a crear empresas, es un Estado que debe promover la creación de empresas, debe promover el crecimiento, debe promover el desarrollo. Y eso de ahí no se va a poder hacer con los mecanismos actualmente como tiene desarrollado el Estado peruano. No es que yo pueda promover diciendo que voy a bajar el impuesto acá, voy a promover esto. No funciona así. Solamente para precisar el sistema financiero, la participación del Banco de la Nación, con forma complementaria y subsidiaria, existe un bajo nivel de intervención, el nivel de concentración es alto en solo 3 bancos, la concentración de colocaciones es en grandes empresas y banca personal. La micro y pequeña empresa, la participación que tiene en acceder al crédito es muy pequeña. Y existe un alto diferencial entre las tasas activas y pasivas. Bajo nivel de competencia. Aquí, permítanme entrar a un tema de las tasas activas y pasivas. Todo el mundo hemos aceptado, y creo que hay un buen trabajo de Julio Velarde, en cual él agarra y hace lo que se llama técnicamente hablando una flotación sucia del dólar. ¿Por qué sucio? Porque interviene. Porque en algunos casos puede vender, en algunos casos puede comprar. Eso hace que el dólar haya podido estar en mucho tiempo en una forma estable y que la variación de cambio no ingrese a un tema especulativo. Al tener el Perú una concentración de 3 bancos, es obviamente que sin necesidad de ponerse de acuerdo en forma formal, es natural como una respuesta al mercado que cada uno va a ir pulseando o va a ir enfrentando al mercado de forma tal de cómo obtengo mi mayor rentabilidad. Y sin necesariamente hacer un tras, van a estar coincidiendo las tasas. ¿Cómo se hace eso? Vamos a poner que haya una flotación sucia también en la oferta
crediticia y que esa flotación ya no sea el Banco Central, sea el Banco de la Nación, que cumpla la misma función que hace el Banco Central de Reserva con la tasa de interés, perdón, con el tipo de cambio, que el Banco de la Nación lo haga con las tasas de interés activas. Y vamos a lograr que la economía pueda agarrar y tener una respuesta más adecuada en la parte financiera. El Banco de la Nación, ¿qué visión debiera tener, a mi entender? Más allá de los servicios que hoy da, que son netamente a todo el aparato gubernamental y a los empleados públicos, independientemente de eso que es una banca clásica, debe ofrecer servicios en todo el territorio y debe apoyar principalmente a la micro y pequeño agricultor, al sector agroindustrial, al sector exportador, a la micro, pequeña empresa y mediana empresa. Fomentar la formalización y fomentar la competencia en el sector financiero, es lo que yo hablaba de la fluctuación sucia de la tasa de interés. Apoyo a la gestión del gobierno y apoyo a la comunidad. Vamos a tratar de entender cómo funciona esto. Lo primero es que creo que el Banco de la Nación no debiera ser un agente solo, un actor solo. ¿Cómo apoyar al sector micro y pequeño agricultor? Permítame una expresión previa. Para poder lograr eso es necesario que los recursos del Estado deben estar necesariamente todos los excedentes colocados en el Banco de la Nación. Eso va a permitir, al igual que cuando se creó el Banco de la Nación, un manejo más eficiente de los recursos, va a disminuir costos financieros y va a coadyuvar a políticas de orientación de la intermediación. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver. Acá la idea es que nosotros debiéramos considerar por fideicomisos. Y voy a poner un ejemplo abierto para poder entender. Imaginemos que los recursos del Estado ya están en el Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Nación mañana no puede ni tiene la capacidad para contratar a la gente y encontrar un equipo que sea calificadores de crédito y administradores de crédito. Lo podrá hacer a mediano plazo. Pero en forma inmediata sí puede hacer lo siguiente. Llamo a la banca y les digo, señores, quiero promover el sector, el micro y pequeño agricultor. ¿Ustedes cómo califican ustedes el nivel de riesgo y de manejo por sus recursos? Imaginemos que él me dice, con una tasa del 50%, ok, perfecto. Okay. Entonces, tú vas a colocar por cuenta del Estado 100 unidades monetarias, de las cuales el Estado provee 80 al 2% o al 2,5%, y tú provees el 20% al 50%. La tasa combinada va a ser igual al 12%. Eso va a ser negocio para la banca privada, porque está colocando el 50%, que está por encima de la media de la tasa actual. Para el banco no es pérdida, porque es dinero que lo tiene a costo cero, que son excedentes. ¿Sí? Y hemos logrado llegar al micro y pequeño empresario con una tasa impensable, 12%, 1% mensual. Eso puede servir para el sector agrario, para el micro y pequeño empresario, y la banca va a cualificarlo con todo rigor y todo esfuerzo, porque está poniendo dinero, pero también le está haciendo rentable. Lo que habremos hecho es multiplicar la capacidad que hoy tiene la banca, o que califica para este sector que es poca dentro de su nivel, poder agarrar y haber promovido el desarrollo. En el caso de la parte informal, creo que es un tema también importante. El informal es un empresario. Y si es un empresario, él es informal no porque quiera, sino porque él es negocio. Y si él es negocio, significa que la formalidad tiene que representarle que él es rentable la formalidad. Si nosotros le ofreciéramos una tasa del 12% y además estaríamos apoyando, por poner un ejemplo, que el Banco de la Nación en coordinación con la SUNAT pueda poner a disposición un software en el cual le lleve la contabilidad a costo mínimo, el empresario informal va a decir, ok, me es negocio ser informal. Un informal hoy puede pagar tasas hasta del 30% mensual. Solamente reduciendo el interés, le va a salir gratis el pago de impuestos, va a estar en una tasa reducida, y además va a poder crecer su negocio.
estamos promoviendo crecimiento con inclusión social. Otro aspecto que no tenemos en el Perú como política es el financiamiento de las exportaciones. Dado el tamaño del Banco de la Nación, y permítame, en el año 1983, el Banco de la Nación se convirtió, entre comillas, el agente de remesa y cobros en el exterior, no solamente para los exportadores, sino para la propia banca privada. Porque era mucho más rentable hacer las operaciones y transacciones vía el Banco de la Nación que vía Pro. No quiero llegar a que se llegue a ese punto, pero sí podemos trabajar líneas de crédito al exterior de forma tal que los productos peruanos puedan ser vendidos con crédito a mayor volumen. Eso dinamizaría las exportaciones. Y el último punto es que, dado el tamaño del banco y que se puede organizar, es hacer un fideicomiso de asistencia tecnológica. Aquí puede estar orientado a dos aspectos. Uno, al aspecto privado y al aspecto estatal. En el aspecto privado, para todos aquellos que están en el sector agrario, microempresarios y exportaciones, podemos generar en el banco una unidad a costo, digamos, facturable al gobierno, en el cual técnicos especializados, propios o contratados por terceros, den asistencia para mejorar los niveles de productividad y eficiencia. ¿Cómo hacer esto? Con convenios con las entidades del sector financiero, como venía diciendo. No es actuar en contra de ellos, es actuar con ellos en bien del país. Mediante financiamiento en forma conjunta. La colocación se hará a través de estas entidades y con los diferentes sectores del gobierno en programas articulados, con los gobiernos regionales para proveerles apoyos a la administración. Acá hay, solamente permítame, dos ejemplos, o un ejemplo. Hay más de un alcalde cuya remuneración es menor que el salario del chofer del presidente. ¿Cómo le podemos pedir a ese alcalde, que puede tener la mejor voluntad del mundo, que cumpla con los requisitos que le pide el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer una obra? ¿Cómo le podemos pedir a ese alcalde que contrate a un ingeniero, el cual obviamente, si es de buen nivel, le va a querer facturar mucho más allá de lo que él gana? Y no lo va a entender. Entonces, hoy el Banco de la Nación puede agarrar mañana, una forma de actuar en política económica es que el Banco de la Nación cree un pool de profesionales en los cuales, a requerimiento como un servicio adicional de llevarle las cuentas y todo eso a los gobiernos municipales, provinciales o regionales, le puede hacer estudios o preparar y llevarle su contabilidad completa, llevar la ejecución presupuestal de ellos online. Y con eso habremos logrado que el Estado gane en eficiencia. Eso ayuda al crecimiento, ayuda al desarrollo. Todo lo que estoy hablando en términos del Banco de la Nación, eso se llama política económica. Es actuar dentro de la economía sin reemplazar al sector privado, coadyuvando con ellos para mejorarlo, y en el sector estatal dar facilidades que no pueden tener por su propio nivel de infraestructura. En el caso específico, por ejemplo, de financiamiento del sector agrario, se establecería solamente un fondo revolvente, y acá hay un tema importante que es necesario tener presente, a mi entender, en el sector agrario. El sector agrario no solo pasa por financiamiento. El sector agrario es un sector en el cual los mecanismos de comercialización y nivel de conexión entre el agricultor y el consumidor son totalmente deficientes. ¿Cómo atender el sector agrario, aparte de financiamiento, es promover y apoyar la bolsa de productos, que puede ser desde el Banco de la Nación, puede ser del propio gobierno o cualquiera, porque la bolsa puede ser privada 100%. ¿Qué va a ocurrir eso? Eso va a permitir que un agricultor pueda agarrar y saber cuál es la oferta de productos. Hoy, la próxima cosecha no voy a sembrar papa, porque va a haber excedente. Debo sembrar otra cosa. Al ofertar los productos en bolsa, no necesariamente tengo que ser un gran agricultor.
puede ser un pequeño agricultor, porque los agentes de bolsa pueden sumar varios pequeños agricultores y hacer la oferta en bolsa. Como tengo ya un precio programado, ¿okay? Tengo un valor cierto de ingreso y además tengo un valor, un estimado de fecha de venta, es totalmente financiable esa cosecha. En el Perú hay más del 80% de los climas del mundo. Por lo tanto, una de las características propias de un seguro es que exista diversidad en el riesgo. Entonces, la agricultura en el Perú, dada la diversidad climática que tenemos, es totalmente asegurable. Entonces, si yo tengo precio cierto, tengo precompra o tengo un forward y además tengo financiamiento, puedo tomar un seguro y con lo cual puedo calificar tranquilamente dentro de la línea que hablábamos para un crédito del 12%. La ejecutabilidad del crédito no debiera ser mayor porque en su caso el seguro cubriría. Es importante también en el sector agrario el saneamiento de propiedades. Eso es parte del gobierno, no es tema del banco. Pero, y tener una política clara del uso de aguas, mucho está por resolver en algunas zonas. Esto de ahí, el banco puede apoyar ¿en qué? En el fondo, el financiamiento, puede apoyar en el fomento de la bolsa de productos o administrarla inicialmente, puede apoyar en la estructuración de seguros para la cobertura de riesgo. Obviamente, el saneamiento de propiedades y la política de uso de agua competen al gobierno central mediante el ministerio correspondiente. Cuando hablamos de apoyo a la gestión del gobierno, esto también es importante y lo estábamos hablando antes. Básicamente sería orientado a gobiernos municipales. Ayudarlos a manejar el SIAF, que es el sistema integrado. Servicios de presupuesto y contabilidad que muchos no tienen la menor idea de cómo manejarlo o lo manejan mal y peor. Identificación de los medios de centralización en base a sus fortalezas y debilidades. Una asistencia permanente. Y eso puede salir del mismo. No es necesario tener mayores presupuestos, porque si tengo ingresos de ellos, se puede generar de lo que puede el banco generar ingresos por diferenciales entre lo que capto, que es costo cero, o mínimo, y lo que puedo ir colocando conjuntamente con la banca, un fondo que me permita poder agarrar y encontrar una unidad de apoyo. Apoyo a la comunidad. Un tema que no se ha tocado o no se sabe. El Banco de la Nación, no me pregunte por qué, pero tiene contratado 3 líneas de bandas anchas de Internet, de las cuales solamente usa una y algo más. El Banco de la Nación llega a comunidades en las cuales no hay Internet, bastaría una política en la cual se diga que el Banco de la Nación lo que no usa lo pueda compartir. Y estamos llegando rápidamente a incorporar vía Internet a pueblitos más alejados. Esto puede ser en coordinación con los mismos gobiernos locales, ¿okay? Con el Ministerio de Educación, con comunidades internacionales. El apoyo a la comunidad acá es brindar las facilidades que hoy tiene el banco, que no le representarían mayor costo y que puede ayudar. Yo les agradezco el tiempo de ustedes y que me hayan escuchado. Estoy a la disposición de ustedes para todas las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias al economista Carlos Talledo. Dentro de la propuesta que hace el frate Carlos, habló muy bien de que en el 66 se crea el Banco de la Nación con un objetivo específico, elimina la caja de consignaciones y depósitos, pero que habría que volver a recoger algunas de las funciones. Pero me imagino que dentro de esas de las funciones, que es de administrar el dinero del Estado, que eso está muy bien, está contemplado dentro de su propuesta el convenio con bancos para que los bancos recauden, porque a veces es un problema, digamos, antes ir al Banco de la Nación, hacer colas, esperar, cuando uno lo que quería era pagar un impuesto o pagar un arbitrio. Lo que ahora se hace a través de la banca yo creo que es muy loable. La cuestión está en que el dinero pase al Estado, o sea, no se quede en la banca. Sí, la idea no es que esos convenios se corten, al contrario.
La idea es que trabajo con la banca como Banco de la Nación. Lo que se plantea es que ese dinero no quede en la banca, sino pase al Banco de la Nación. Voy a poner un ejemplo para ser más preciso. Imaginémonos el distrito X, Y, Z, cualquiera que fuere, que tiene un recurso de Cano y todavía no lo ejecuta o no lo puede ejecutar. Ese excedente hoy lo deposita en la banca privada. Lo que estoy planteando es que ese excedente no esté en la banca privada, esté en el Banco de la Nación, al igual que en el año 66. Igual, cualquier usuario puede ir al banco que desee privado y pagará sus impuestos con todas las facilidades, en interconexión, sea con tarjeta de crédito, con transferencia, como quiera. O sea, eso no cambiaría. Bien. Tenemos una solicitud de pregunta de Frater Víctor Gandolfo. Adelante, Víctor. Gracias, Frater. Felicitando al expositor por su exposición. ¿Usted cree que con este gobierno, la incógnita que representa, digamos, para todos los peruanos, podría darse que el personal generalmente que recibe pensiones del Estado los deje en el Banco de la Nación? Y en segundo lugar, el Banco de la Nación, veo yo que tiene largas colas, digamos, donde hay personas de tercera edad que están en el sol o en el frío haciendo tremendas colas para poder sacar su dinero o poder hacer alguna gestión, incluso hasta para pagar impuestos, ¿no? Que se pagan, digamos, por licencia de armas y otras cosas. Hay que hacer tremendas colas para poder ser atendido en el Banco de la Nación. ¿Cree que bajo esas circunstancias el público verá mejor, digamos, las propuestas que haga en ese sentido el Banco de la Nación? Permítame responder en dos niveles el tema. Gracias, Frater. No, gracias a usted por la pregunta. A ver, mire. En la parte de la exposición yo estaba hablando que se ha entendido que la subsidiariedad y complementariedad era en términos de oficinas en forma física. Está mal. Porque si lo entendemos en términos de intermediación, el Banco de la Nación podría poner más oficinas y reducir esa presión que tiene sobre las pocas que tiene actualmente. O sea, la respuesta es, si interpretamos de forma diferente, abro más oficinas y mejoro mi atención. Y no estoy saturado. Uno. Dos, en términos de lo que es pagos, lo que tiene que mejorar hoy el Banco de la Nación es el manejo de Internet, perdón, o sea, operaciones online. Y que eso es cuestión de mejorar el software y la oferta. O sea, perfectamente el Banco de la Nación puede agarrar y mejorar toda su calidad de servicio ampliando su red de oficinas, utilizando la otra interpretación. Gracias. Tenemos otra pregunta, otra participación de Genco Tepli. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Felicitaciones, Carlos, por la exposición. De hecho, el impacto del ingreso del Banco de la Nación a competir con la banca privada ocasionaría muchos beneficios para los usuarios, ¿no? Pero no sé de los que están viendo en este Zoom más lo que están en Facebook, ¿cuántos son reales usuarios del Banco de la Nación? Porque yo sí lo soy. Y yo no voy a ser suave, me gusta ser directo. De verdad que el servicio es un desastre. Por decirlo con palabras suaves, es un desastre. Lamentablemente, el empleado público, nuestro empleado público, el que está con puesto permanente de trabajo, hace un muy mal servicio hacia las personas. Como no lo pueden votar, como no lo pueden sacar, como no puede hacerse, todo lo que se puede pensar que el Banco de la Nación pudiera hacer para la comunidad es válido. Pero yo sí soy usuario. Voy a poner un ejemplo, lo último, he renovado mi tarjeta de débito, porque
por estar en la Fuerza Aérea, pasé al retiro, me era bien cómodo tener un Banco de la Nación en la misma base en la que estaba yo, entonces ya no tenía que caminar mucho, iba al Banco de la Nación y bueno, sacaba lo que tenía que sacar o hacía las operaciones que tenía que hacer. Pero bueno, estando en el retiro, voy a renovar mi tarjeta. Hago la cola, que hay un colón de la patada, solamente hay algunas agencias que se puede, otras no se puede hacer. Me entero cuando voy llegando a las agencias, obviamente. Y después de hacer la cola, una media hora, voy a renovar físicamente la tarjeta. Me hacen todos los trámites, me hacen las preguntas, me entregan físicamente. Bueno, me voy y comienzo a trabajar en la computadora para volver a entrar al trabajo de internet. No había forma. Dije, bueno, de repente 24 horas, no lo han conectado. Perdí 3 días hasta que regresé al banco. La entrego. Me dice, todo está bien, señor, ¿por qué no funciona? No sé, Leo, no funciona. Revise, por favor. Ah, lo que pasa es que usted no ha autorizado que la tarjeta se conecte a internet. No sabía si reírme, o sea, mejor era decirle cosas buenas al tipo para darme mi tarjeta ya conectada y poderme retirar, a decirle en realidad todo lo que yo pensaba. Entonces, si traigo a colación la interesante conversación que hemos tenido a través tuyo, Carlos, y toda esa propuesta de generación en valor, yo creo que lo primero que tiene que hacer el Banco de la Nación es internamente algún proceso de mejoría o, en todo caso, hacer que sea tercerizado, porque tercerizado funciona muy bien. Y esa es una situación un poquito inquieta porque es mucha gente la que trabaja en el Banco de la Nación, hay un sindicato muy grande atrás. ¿Cómo podríamos resolver ese corazón que bombea ese Banco de la Nación que podría surtir muy bien a todos los peruanos si es que internamente tenemos un problema de no atención adecuada a las personas, ¿no? Las personas, todos nosotros. Yo quisiera que alguien de los usuarios que está escuchando esto pudiera también hacer algún ejemplo, por favor. Okay. Discúlpame la extensión. No, perfecto. Permíteme. Yo no he pretendido decir que hoy el Banco de la Nación está bien. Yo lo que he pretendido decir es cómo debe actuar el Banco de la Nación o cómo debe funcionar el Banco de la Nación, que es distinto. Hoy el Banco de la Nación tiene una serie de deficiencias y también, no, sin ánimo de justificar, hay un tema que hay un error conceptual de los últimos gobiernos y que aparentemente lo está repitiendo. En la banca, como en el sector privado, o en una actividad empresarial, yo siempre digo que el commodity, para poder medir el nivel salarial que debo manejar, es igual al gerente de sistemas. Si permanentemente yo comienzo a bajar el salario, ¿okay?, yo no voy a poder contratar profesionales de primer nivel. Y si no los tengo de primer nivel, no puedo tener un buen producto, no puedo tener un buen servicio. El hecho de que en el Banco de la Nación se pueda o no decir que el trabajador tiene permanencia, no es tan así, porque está dentro del lado privado. Simplemente lo despide, justifica y lo puede reducir exactamente igual que en una empresa privada. Lo que no tenemos, y con todo es, o no hemos tenido, son administraciones eficientes en el banco. Voy a poner un ejemplo hasta el cambio que ingresa el gobierno de Alan García. El 83 o el 84 la eficiencia del banco era tal, y eso lo mencioné hace un momento, que la banca privada actuaba sus cobranzas y pagos al exterior vía el Banco de la Nación porque era más eficiente y más económico. En ese momento el banco era competitivo 100%. Lo que ha venido es que ha venido una serie de administraciones que no fueron las adecuadas. Y otra anécdota de administración, y yo no sé, los que tenemos cierta edad podemos acordar, en el año 92, 93 y 94, la eficiencia del banco era buena. Con un dato importante que creo que vale la pena señalar. Esos años, el ingreso al banco por servicios al Estado y servicios a terceros, solo la comisión de servicios le generaba ingresos suficientes para afrontar todos sus costos. Eso generó una reacción en la banca privada y presiones al gobierno
cómo evitar que el Banco de la Nación entrara a competir. Porque mientras la banca privada necesitaba en ese entonces un diferencial de tasa, el Banco de la Nación lo podía prestar a 0%. Y eso ha ido generando que en el tiempo se elimine la obligatoriedad de poner los excedentes en el banco. Se deterioró con la política remunerativa y obviamente con un manejo que no era con un interés propio de mejorar el servicio del banco. Bueno, el señor Carlos Tello pide el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Felicito su exposición. Respecto al funcionamiento del Banco de la Nación y los proyectos que usted manifiesta, cómo darle valor, hay que tener muy presente lo que es la competitividad, qué es lo que trae el desarrollo y el progreso en el movimiento de los dineros, en el movimiento de las finanzas, para poder las empresas y los mismos comerciantes puedan en alguna forma también bancarizar sus negocios, que eso es importante para el país conocer. Vuelvo al punto de que se le está buscando propone usted darle valor al Banco de la Nación en las diferentes actividades para hacer competencia con los bancos privados. Sin embargo, aparte de las colas que ya se han comentado, es muy cierto, yo he tenido alguna que otra vez ir, por ejemplo, en estos momentos estoy por renovar mi pasaporte, no es renovar, sino comprar un nuevo pasaporte, pague usted un derecho en el Banco de la Nación. Ya veo la cola que tengo que hacer por ese punto. Por otro lado, quiero preguntar cómo está el aspecto auditable de auditoría manejado en el Banco de la Nación, dado que en los últimos, por efecto de las pandemias, se entregaron dineros a las personas vulnerables que así necesitaban estos bonos, han ido pagando, ¿no? Pero resulta ser de que hubieron pagos hechos a personas que no les correspondían, y cuando fue el beneficiario encontraron con la sorpresa que esto ya había sido pagado. Creo que fueron con varios casos que, bueno, no se ha habido noticias qué es lo que pasó auditablemente ahí. 2, pretender lo que es trabajar como fue el Banco Agrario, señor Talledo, bueno, le comento y pregunto también, ¿cuán preparados estaremos cuando se dan créditos a nivel sector agrario, cuando estos viven en las comunidades, viven en los Andes, y hacer una cobranza es terrible? Cuando la cobranza se malogra, ¿no? O sea, entra en incumplimiento de pago. Posteriormente, señor Talledo, en la época del Banco Agrario, los dineros que se prestaban no era para la agricultura, sino para hacerse una casa en la costa. Había una debilidad de control, una debilidad de auditoría. Ante esto quiero preguntar, ¿se visualiza dentro de sus proyectos el corregir todas estas debilidades que podemos tener con un nuevo Banco de la Nación para que este sea competitivo? Porque en el banco privado muy difícil que suceda eso. Muchas gracias. A ver, yo no he planteado que el banco compita. Creo que tengo que precisar eso. Yo lo que he dicho es que el Banco de la Nación debe participar a nombre del Estado para promover las actividades, en coordinación con el sistema financiero privado. En el caso que puse como ejemplo para el pequeño empresario, dije que era a través de un fideicomiso mediante el cual el banco aportaba el recurso y el que calificaba y otorgaba el crédito era la banca privada. En el caso del sector agrario, no es que el Banco de la Nación vaya a otorgar el crédito. Puede ser la caja municipal, puede ser la caja rural, y además en el sector agrario, para que no ocurra lo que ocurría antes con el Banco Agrario, que sí es cierto eso que pedían para la agricultura y se gastaba en otra cosa, ¿okay? Necesariamente creo que es importante y sine qua non que exista la bolsa de productos, porque la bolsa de productos no es del Estado, va a ser privada, es privada, en el cual si hay una empresa aseguradora, requisito para otorgar el crédito, ella va a ser la encargada de supervisar
que el agricultor realmente ponga el dinero donde está. Porque cuando uno recibe un crédito con un seguro y lo usa para otra cosa, no es un tema administrativo, es un tema penal. O sea, vamos a poner las cosas en orden. Lo que pasa es que nunca se ha hecho en el Perú las cosas como debieran hacerse en forma ordenada y en forma coordinada. Lo que yo estoy planteando es, no vamos a repetir lo mismo del anterior, los errores pasados. Tenemos que hacer las cosas bien. Y en caso de la agricultura, para poder precisar el tema, es, uno, tiene que sembrar y tiene que tener determinados protocolos para la siembra. Dos, debe agarrar y haber colocado su producto a través de la bolsa. Tres, tiene que haber tomado un seguro contra riesgos climatológicos, lo que fuera. El seguro privado, no el del Estado, se va a encargar de supervisar. El agente de bolsa se va a encargar que realmente lo use y le va a pedir un contrato de uso con depositario de dónde va a poner el dinero. Entonces, si hay un agricultor que piensa que puede hacer lo mismo que hizo antes, que va a tener que sembrar en un sitio con rayitos, a rayitos del sol. O sea, ese tipo de esquemas son los que se llaman políticas económicas que no se han desarrollado en el Perú. Y es parte de lo que estamos sufriendo hoy con toda la crisis. Buenas. Ricardo Hernández, adelante, Sí, estimado Ricardo. muchas gracias. Señor Talledo, excelente su exposición. Muchas gracias por ilustrarnos. Yo pienso que hay que quitar a veces unos esquemas muy rígidos. El Banco de Chile es un banco totalmente eficiente y más eficiente que los bancos chilenos privados, inclusive, y su administración es privada. Porque al Banco de la Nación, en un tema tan ágil y que necesita liquidez, necesita dinero, movimiento, etcétera, etcétera, está actuando con un, como se dice en derecho, capitis diminuto. O sea, le están dando restricciones y le están dando mercados. Oye, ¿sabes qué? Coge lo que no quiere la banca privada, pues, ¿no es cierto? Y con eso trata de ser eficiente, trata de tener funcionarios pagados, ten más agencias, sistemas muy buenos, que no hayan colas, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque hay subsidiariedad y complementariedad, ¿no es cierto? Eso es como mandar a un boxeador con los brazos atados. Yo pienso que, a ejemplo de no solamente Chile, ¿no? Pueden ser eficientes las bancas y no solamente proponer algo así como una banca de segundo piso, porque si es una banca de segundo piso, tendría que tener recursos y obviamente usted ha dicho, bueno, el Estado tendría que depositar en el Banco de la Nación, no solamente en privados, para poder tener liquidez de un banco de segundo piso y poder generar, en todo caso, la capacidad de negociación con los bancos privados para que ellos califiquen créditos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pasa por cambiar un poco de esquemas, porque tampoco se trata de decir, ¿sabes qué? En un ambiente tan ágil, adquiere el tema de subsidiariedad, porque vas a ser el entenado, el pariente pobre, y vas a tener las manos atados en un mercado tan ágil como es el mercado financiero, que necesita recursos, que necesita agilidad. Y como digo, no hablemos de temas estatales o lo que fuera, y esas a veces esos fantasmas, porque al sur, el Banco de Chile, usted sabe lo eficiente que es. Entonces yo creo que no solamente se trata de ponerlo como una banca de segundo piso dirigida a ciertos objetivos, porque realmente va a mediatizar muchísimo lo que podría ser un Banco de la Nación y lo que representa al Estado, sino ir mucho más allá. Pero de todas maneras, de repente se tiene que ir paso por paso y felicito su ponencia y su exposición, señor Talledo. Ok, gracias. No, yo creo que tenemos que ir paso a paso. O sea, como dije en un momento, el Banco de la Nación no puede de un día para otro agarrar y decir que entro al mercado a competir. Eso es utopía, por más profesionales que puedas contratar. Pero sí puede de un día para otro convenir con la banca privada o el sistema financiero privado para poder atender las necesidades, ¿no? Utilizando la capacidad en estos momentos de ellos. Gracias. Tenemos una pregunta de Germán Bobadilla Barreda. Buenas noches.
Si bien es cierto que la competencia disminuye el costo del crédito, pregunto, ¿se podría decir que la participación del banco de crédito no es viable por su marco regulatorio, el tamaño del mercado y porque en el segmento que busca competir para bajar las tasas de interés ya existe competencia? Gracias. Bueno, si existiera competencia no veríamos tasas que llegaron en algunos bancos al 100% como crédito de consumo. En algunos bancos hoy está el 70%, 60%, son tasas no manejables. Si hablamos de competencia, permítame un poquito al pasado. En el año 83, en el gobierno de Belaúnde agarró y autorizó al Banco de la Nación a actuar como banca privada. Y eso, como anécdota, fue como una respuesta que cuando el presidente Belaúnde convocó a la banca privada y le pidió que hiciera un esfuerzo de bajar las tasas de interés, la banca privada le dijo que eso era libertad y eso era economía de libre mercado. El Banco de la Nación ingresó al mercado y las tasas de interés se cayeron, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento la situación de estructura que tenía el banco era mucho más sólida, más eficiente de la que tiene actualmente. Gracias. Julio Pardavé pregunta, si el Estado tiene una identificación de corrupción, ¿cómo un pequeño empresario puede tener y confiar sus operaciones comerciales con el Banco de la Nación? Creo que un primer paso es cambiar su denominación de Banco de la Nación. La pregunta sería, ¿por qué tendría que dudar una persona? O sea, que yo recuerde, no existe ninguna experiencia en la cual alguien haya depositado en el banco y haya perdido su plata como por depósito. Yo quisiera hacerle una pregunta a mi estimado Frater. ¿Sería ideal que el Banco de la Nación participara, digamos, del financiamiento de los sectores de la sociedad? ¿Por qué el Estado no apoya, digamos, al sector cooperativo de ahorro y crédito que brinda servicios a los micro y pequeños empresarios a tasas menores que los bancos privados? Tenemos en estos momentos una presión tremenda de parte de la Superintendencia de Banca y Seguros que está afectando al sector cooperativo de ahorro y crédito. El sistema cooperativo de ahorro y crédito es bueno. Lo que pasa es que, como en todo sector, siempre. Entonces, lo que hay que castigar es al corrupto, no al sistema. Yo creo que si el Estado apoya al sector cooperativo, se podría lograr una buena relación con el Banco de la Nación. ¿Cree usted que esto no pasa? Y el sector operativo tiene, permítame, un grupo que son los buenos y un grupo que son los malos, por decirlo de alguna manera. Y gracias, lamentablemente, por culpa de unos pocos malos, la presión que ha tenido vía la Superintendencia de Banca y Seguros al sector operativo es bastante fuerte, los cuales lo hemos empezado a obligar, entre otras cosas, a generar encaje y una serie de reestructuraciones que no estaban preparados. Pero eso es al margen de lo que se podría estar planteando como banco. Mi idea es que el Banco de la Nación trabaje con todo el sector privado, del sector financiero, calificado bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, igualmente puedo trabajar con el Banco de Crédito, con Scotiabank o con el Banco Continental, como con la Cooperativa de Ahorro y Crédito X. Se establecerán los parámetros, los niveles de control igualito. O sea, la idea es que el Banco de la Nación no solamente llegue a todo el Perú a través de sus propias oficinas, sino llegue con participación de todo el sector privado en el sector financiero. Que no exista, digamos, alguien que diga, no puedo. Si no confía en el banco, está bien, que confíe en el Banco de Crédito, que confíe en el Continental, que la cooperativa está, en la mutual, en la que quiera. Porque ese es su proveedor. El Banco de la Nación estará apoyando. Si quiere de forma directa, también lo va a tener. Pero yo creo que la participación directa en el mercado, el Banco de la Nación tendrá que ir poco a poco para recomponer sus cuadros y sus niveles de manejo. Gracias. Adelante, Carlos Joan. Muy buenas noches. Agradecerles a cada uno de ustedes
y agradecer al exponente, Carlos Tallero, a Humberto Reyes, a cada uno de ustedes. Son una pequeña empresa que saluda desde Ferreñafe. Hoy en día nosotros estamos castigados. Es una bomba de tiempo por nosotros, los pequeños emprendedores, y esperemos, ojalá que en este gobierno se abran las puertas, que se abra un banco especialmente que atienda la necesidad del micro y pequeño emprendedor. Dios quiera que se dé la oportunidad, que se haga realidad, porque hoy en día, de verdad, si uno quiere un torno, te vas a la banca privada y los intereses son altos. A veces quieres competir a un concurso, no puedes. A veces necesitas para un trabajo, no puedes concursar. Y es por eso que nosotros estamos rezagados, olvidados, por de verdad, un poco de verdad, castigados más que todo. Y esperemos que hoy en día, que más adelante se dé la oportunidad, que se abra el banco especialmente para el micro y pequeño emprendedor. Y agradecerles a cada uno de ustedes por escuchar los exponentes que escuchan. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Carlos, permíteme precisarte algo y creo que voy a tratar de ser mucho más preciso en el tema. La idea planteada de que el trabajo del Banco de la Nación trabaje con el sistema financiero, voy a poner un caso que a lo mejor puede ser mucho más cercano a ti. O sea, la Caja Municipal de Trujillo, por ejemplo, obviamente te debe estar dando una tasa que es un poquito alta. Pero en el planteamiento que se está haciendo, el Banco de la Nación conviene un acuerdo con la Caja de Trujillo y la Caja de Trujillo podría darte un crédito al 12% y atender tus necesidades. Eso no quiere decir que la Caja de Trujillo, por sus recursos, gane 12%, va a ganar más. Vamos a incentivarlo que le sea negocio prestarte, porque solamente prestará con sus recursos el 20%. El 80% lo pone el Banco de la Nación. Y si él está en el lugar, debe ser eficiente prestarlo, porque, entre comillas, le es negocio, pero le va a hacer negocio prestarte. Esa es la idea. Santos Jaime, adelante. Buenas noches a todos. Bien interesante la situación a la que se espera llegar con el nuevo Banco de la Nación, de ser una especie de un banco de segundo piso para todas las financieras, especialmente provincias como las cooperativas. Y así se pueda activar lo que se llama el microcrédito, que es el indispensable para la pequeña agricultura. Una contraparte de la gestión del Banco de la Nación como segundo piso con las microfinancieras y en primer piso posiblemente con la mayoría, que hablaba don Manuel Malca hace unos minutos, de que todos los peruanos deberían nacer con su DNI y su cuenta en el Banco de la Nación, que debería ser lo mismo. Entonces, cualquiera que pueda ser empleado del Estado o empleado en empresa privada o autónomo, hay que cambiar ese término de informar, porque se menosprecia la alta calidad de emprendedor de la mayoría de los peruanos. Entonces, sea empleado público, empleado de empresa privada o sea autónomo, todos van a tener su cuenta en el Banco de la Nación y muy posiblemente, ahora ya se puede. Yo ya abrí mi cuenta de ahorros en el Banco de la Nación y también tengo una cuenta de Mastercard en el Banco de la Nación. Entonces, ya es posible. Hay que darle un poquito más de inteligencia, de conversación, de intercambio de ideas de esto para que sea del conocimiento de todos, se pueda dar forma de modo que Unidad Democrática lo tenga como un activo de conocimiento a difundir para lograr la participación mayoritaria de ciudadanos y de jóvenes. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿es real lo que yo he hablado? ¿Ya está funcionando el Banco de la Nación? ¿Está planificado que va a funcionar así? Gracias.
A ver, mucho de lo que yo he planteado no está planificado, ni pensado en el Banco de la Nación. Y repito, o sea, lo que nos falta como país es que el gobierno haga política económica. Y las medidas que estoy planteando son políticas económicas. Creo que es importante y totalmente de acuerdo. O sea, debiéramos tener no solamente la cuenta en el Banco de la Nación, sino como en muchos países nuestro DNI es igual a nuestro pasaporte, el mismo número. El número de cuenta que tengamos en el Banco de la Nación sea el número de identificación. Eso simplificaría un montón por el términos de traslado, de pagos y todo lo que sea de identificación. Simplificaría los temas, inclusive de programación. Es importante y esa iniciativa la comparto totalmente. Para ello tenemos que mejorar la situación actual y capacidad del banco. Gracias, Carlos. Tenemos acá a Rogelio Guzmán, quiere hacer una pregunta. Adelante, Rogelio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por ilustrarnos el tema del Banco de la Nación. Quería acotar un par de temas y hacer también unas preguntas. Escuché que estaban solicitando el acceso a las tarjetas por Internet porque hay un gran grueso de personas de edad que son estafadas constantemente por medios digitales. Por eso es que solicitan la validación del acceso por Internet. Lo segundo, hay diversos pagos que ya se pueden realizar a través de la plataforma de Pagalo.p, como renovación de pasaportes y DNIs. En fin, para que lo puedan un poquito tener en cuenta. Respecto a las preguntas que me vienen a la mente, tengo dos que están orientadas al formato micro y al macro. La primera es, Carlos, si el Banco de la Nación desarrollara planes de inclusión financiera a los sectores menos favorecidos, en la búsqueda de motivar un mayor movimiento al círculo económico, ¿redundaría en un beneficio o aumentaría la pobreza por incentivar un consumo desmedido? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cuál sería la función del Banco de la Nación como soporte financiero para proyectos de impacto nacional, de importancia geopolítica? ¿Entraríamos en un conflicto con el sector privado? Tengo esas dos dudas. Gracias por la pregunta. En la primera parte, no necesariamente todo crédito, todo apoyo genera un consumo desmedido, ni mucho por ahí. Voy a poner un ejemplo de política económica para podernos entender con mayor precisión. Todos sabemos que el Banco de la Nación paga pensión 65, ¿cierto? Es correcto. Entonces, obviamente el banco no es el que va a generar la idea, pero si me pusiera de acuerdo, abro comillas, con el Ministerio de la Producción, ellos podrían generar convenios con ONGs, convenios con entidades, en las cuales promuevan o incentiven determinado tipo de actividad, microactividad económica. Y el banco tranquilamente le podría prestar a esos pensionistas de pensión 65 N veces su pensión, para que se puedan asociar y puedan crear una microempresa, con lo cual estoy generando valor. Para la recuperación del banco sería vía el descuento de la pensión. Para la promotora a través del Ministerio de la Producción estaría incentivando creación de empleo. Y todos me dirían, si son mayores de edad, igual que hablan muchos de nosotros. Está bien, pues. Por eso existe el seguro de vida. O sea, podríamos cerrar un circuito y generar nueva actividad. Con respecto a la segunda pregunta, el Banco de la Nación fue creado en su momento también como agente exclusivo financiero del Estado, función que se le ha recortado, de forma tal que en los últimos gobiernos vemos que se contrata al Banco X, al X entidad, para que actúe como agente para la colocación de los bonos del Perú. Y el Estado paga. Antes no se pagaba. Quien hacía el trámite y el trabajo era el Banco de la Nación, y si había algún costo era el costo mínimo que le pasaba al Estado.
esa función la tiene que recuperar. Entonces, cuando exista un proyecto de impacto nacional o importante en el cual participe el sector privado, hay estructuras financieras mediante las cuales el banco puede actuar como agente financiero sin que genere necesariamente riesgo para el Estado y se pueda llevar a cabo la obra. Gracias, Carlos. ¿Me permites un aporte a la exposición de Carlitos? La tarjeta Mastercard del Banco de la Nación. Esto lo presento para solamente reafirmar lo que hablé, pero lo último que se ha dicho en este momento, que es la actividad financiera del Banco de la Nación, se vería muy potenciado la actividad, la necesidad de presupuesto nacional, de utilización del presupuesto nacional en la obra por impuestos. Ustedes saben que tenemos una de las formas de la financiación del presupuesto nacional, es la OPI, ¿no? Estas obras por impuestos de pequeñas y grandes empresas que se pudieran hacer en todo el Perú, se verían catapultadas por esta posibilidad de utilizar las cuentas a través del Banco de la Nación. Porque en este momento el problema no es tanto, además de la tramitología, que es un tremendo problema para estos OPI, es justamente la financiación, de que no hay un banco que se atreva a soltarlo, ¿no? Entonces, si es que uno va a activar directamente con su pago de impuestos la obra que está haciendo del canal de Brego de tal sitio, a través del Banco de la Nación se vería muy, muy, muy facilitada. Ese era mi aporte. Gracias. Okay. Muchas gracias, Carlos. Habiendo culminado la etapa de preguntas, vamos a dar pase al secretario nacional de organización, Oscar Lleras Narrecoba, a fin de cerrar esta reunión. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Carlos, amigo de tantos años, brillante como siempre en esta faceta profesional. Gracias. Realmente no tengo ninguna duda que todos hemos quedado satisfechos con tu exposición y la claridad y sobre todo el lenguaje tan simple con que nos has hecho comprender cuáles deben ser los motivos y los objetivos que debe perseguir el Banco de la Nación. Has dicho en una parte de tu exposición, en las preguntas y respuestas que se han vertido, algo muy interesante y algo que se trasluce en el mercado financiero. La gente se pregunta por qué el Banco de la Nación no entra a competir con el sistema financiero privado, bancario. Y tú lo acabas de decir, en el gobierno de Belaúnde se dio esta posibilidad y las tasas de interés cayeron. Entonces quiere decir que eso es un tema más político que económico, más de criterios políticos que de criterios técnicos. Pero esto indudablemente tiene una direccionalidad y sobre eso creo que vamos a dejar allí la intervención que puedo yo reseñar. Estamos muy contentos, Carlos, con tu exposición. Repito, les agradezco a todos y cada uno de ustedes primero su participación esta noche al haberse conectado con esta conferencia que la Unidad Democrática de Centro programa todos los miércoles para nuestro público, nuestros afiliados y nuestros amigos que quieran seguirnos. A Carlos, indudablemente, nuestra gratitud por haber accedido a desarrollar este tema tan importante y a veces controversial y poco entendido. Realmente hay dos temas que la gente habla mucho y comprende poco. Es el tema del Banco de la Nación y el tema del Banco Central de Reserva. Creo que con ese lenguaje tan simple, tan sencillo, nos has hecho comprender y nos has hecho vislumbrar lo que realmente debería ser el Banco de la Nación como funcionalidad y como operatividad bancaria. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y a todos los amigos que han participado esta noche, nuestro agradecimiento y recordándoles de que tenemos actividades permanentes en la Unidad Democrática de Centro, como son nuestros cursos de la Escuela de Formación Política,
nuestros miércoles, que son miércoles del Demócrata, donde presentamos conferencias con expositores de primer nivel como el de esta noche, y también estamos a disposición porque estamos en dos tareas fundamentales. La primera es la de construcción del partido a través de nuestros comités partidarios en cada lugar geográfico que exista en nuestra nación. Y la segunda es el de la entrega y recolección de fichas de inscripción que han de servirnos para nuestro reconocimiento oficial ante el Jurado Nacional Electoral. Muchas gracias, señores y señores. Tengan ustedes muy buenas noches y una vez más mi gratitud a ti, Carlos, y a todos ustedes. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Buenas noches. Gracias, Carlos. Muy amable. Buenas noches a todos. Hasta el próximo miércoles del Demócrata de Centro. Buenas noches. Con fe en el Perú. Con fe en el Perú. Muy bien. Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Carlitos. Buenas noches. Mi querido Buenas Santos, noches. qué bien Carlos. que verte, Santos. De igual modo, Buenas noches, caballeros.